una operación especulativa con dinero, con suelo público, los primeros. Entonces, no queda ninguna duda. Yo le pediría una cuestión, con todos mis respetos a la audiencia. Yo no coincido con Enrique de Luna en muchas cosas, de las que ha dicho en ninguna. Bueno, y yo le pediría respeto a sus intervenciones a todo el mundo, por favor. Igual que pediría respeto yo me siento muy orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de Eduardo Mangada Samaín, muy orgulloso. Muy orgulloso porque los socialistas en los años 80 hicimos cosas. Él fue consejero de Política Territorial del 83, el 87 hasta el 91. Y muy orgulloso de cuando hicimos el Plan General de Ordenación Urbana del 85, que lo hizo Jesús Espelosín. Muy orgulloso de los concejales de entonces, como Emilio García Horcajo, como Manuel Mella, Saturnino Zapata, Manuel Ortuño, tantos otros. ¿Eso significa que nosotros debemos hablar del pasado o tirarnos ahora los trastos a la cabeza? Yo creo que no. Yo creo que lo que nos está pidiendo nuestro moderador son propuestas. Y concreción. Y concreción. Entonces, propuestas, urnas. Si yo propongo urnas en los distritos, el moderador me pregunta si propongo urnas en los distritos, y vuelvo a repetir que propongo urnas en los distritos. Aprovechando porque me lo permite hacer la Ley de Bases de Régimen Local, y con autorización de la Administración Central. Me lo permite hacer. Pero vinculantes. Claro, entonces ¿para qué voy a poner urnas? Bueno, para consultar el tiempo. Entonces, puede ser vinculantes como se hace en Portugal, en Lisboa y en París. Vinculantes. Por ejemplo, los presupuestos participativos son vinculantes, ordenados y vinculantes, por supuesto que sí. Y eso sí, mi oposición a que quien gobierne no gobierne la Operación Chamartín como ellos quieran, o la Operación Campamento, que me parece un escándalo. Yo me he reunido con los vecinos del Batán, donde quieren hacer un paseo en lo que es ahora la A5 para reducir los decibelios y tantas otras cosas. ¿Y qué proponemos? Si nosotros hacemos propuestas vinculantes, si nosotros consultamos a los vecinos, conoceremos mucho mejor lo que quieren los vecinos. Por ejemplo, ¿cuál es la encuesta del Ayuntamiento de Madrid? Lo primero que plantea es el problema de empleo. Y lo que nos dicen por la calle cuando nos paran, el problema que tenemos es el de empleo. Podemos hacer un plan de rehabilitación de las 120.000 infraviviendas que hay en Madrid. 120.000 infraviviendas, muchas de ellas sin luz, sin electricidad. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Yo me he dedicado a ello, me he propuesto hacerlo, me he propuesto llegar a acuerdos con la patronal de la construcción, hacer concursos públicos para rehabilitar 120.000 infraviviendas que en Madrid generan empleo. 50 puestos de trabajo por cada 1.000.000 de euros invertido. Como estamos en un ayuntamiento, perdóname, absolutamente arruinado, que debe 6.000 millones de euros. 6.000 millones de euros, que por cierto, el problema... A ver, yo no voy a comparar, no me interrumpas. Yo he pedido que no te interrumpan a ti, no me interrumpas tú a mí. ¿Cómo podemos comparar Madrid con Parla? Vamos a ver. Yo quiero un Madrid donde se rehabilite esas 120.000 infraviviendas y donde se rehabilite llegando a acuerdos, pagando de determinadas fórmulas financieras que se pueden hacer, ¿verdad? Y en un ayuntamiento arruinado que debe 6.000 millones de euros, el problema no es la deuda en sí misma, que también. El problema es que estamos pagando al 5% de interés. Y podemos refinanciar esa deuda. ¿Cómo? Yo escribí una carta a Cristóbal Montoro, catedrático de Hacienda Pública y pésimo ministro, hace 6 meses, diciéndole, ¿podemos refinanciar la deuda del Ayuntamiento de Madrid que está al 5%, aprovechando que los tipos de interés están al 0%? Porque yo cuento, a diferencia de otras personas, yo cuento de dónde saco el dinero. No me contestó, pero 5 meses después dijo, vamos a refinanciar la deuda de las comunidades autónomas aprovechando que los tipos de interés están al 0. Gracias, don Cristóbal. Gracias, doctor Montoro. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ahorrar 200 millones de euros, entre 150 y 200 millones de euros, que vamos a utilizar para hacer escuelas infantiles. Vamos a hacer 30 escuelas infantiles. Vamos a utilizar para un plan de empleo contundente. Vamos a utilizar, en la medida de nuestra prudencia, para algo muy importante. Termino con una cuestión. Yo le explico una cosa a mis alumnos. Yo soy, como has anunciado, profesor de cuarto de Ciencias Económicas, y le explico una cosa a mis alumnos que estudian en primero. Es gestión de recursos escasos para usos alternativos. Que haya gente con problemas de desahucios en Madrid y 40.000 viviendas vacías de bancos. ¿Es eso desde el punto de vista económico? Ya no digo ideológico. ¿Eso es desde el punto de vista económico racional? ¿Puede hacer algo el Ayuntamiento de Madrid para el segundo problema de los madrileños, que es la vivienda? He dicho el empleo, la vivienda. ¿Podamos hacer algo? Yo puedo invitar a los bancos, a las 40.000 viviendas, que den esas viviendas sociales, que transformen en uso social para la empresa municipal de vivienda y suelo, en vez de arruinar la empresa municipal de vivienda y suelo y vender las viviendas a fondos buitre que no caben en esta ciudad. ¿Podemos hacer eso? Y podemos hacerlo inteligentemente.
podemos hacerlo en 3 pasos. Tienes. Primer paso, invitarles a ceder esas viviendas a vivienda social. Les vamos a pagar el alquiler social. Segundo, de hecho ya me ha llamado un servicio jurídico de un banco. Segundo paso, podemos recargar un 50% el IBI a las viviendas vacías de los bancos para que se animen a entregarlas. Tercer paso, si no se animan, podemos expropiar el usufructo temporal, lo digo despacito porque nadie se asuste, dices expropiar en España y la gente empieza a ponerse nerviosa. Expropiar el usufructo temporal, 3 años, de las viviendas vacías de los bancos para dársela a la gente que lo necesita y lograr un Madrid de desahucios cero, yo creo que se puede hacer. Se ha hecho, ¿verdad, Eduardo?, en otros sitios. ¿Y por qué voy a renunciar yo a generar empleo haciendo un plan de rehabilitación de 120.000 viviendas? ¿Por qué yo voy a renunciar en ganar 200 millones de euros en el presupuesto, como le dije a Concepción Dancausa? ¿Por qué voy a renunciar yo en darle vivienda a aquellos que lo necesitan? Si fueron mis antecesores socialistas como Eduardo Mangada, como Jesús Esperosín, quien crearon la empresa municipal de vivienda y suelo en esta ciudad. ¿Por qué yo voy a renunciar en dotarla? Y dotarla significa darle vivienda a aquellos que lo necesitan. Y lograr un Madrid desahucios cero significa darle vivienda, coger parte de esas 40.000 viviendas vacías de los bancos y dársela. Porque los bancos incluso estarían hasta dispuestos, en términos de... me llamó un servicio jurídico de un banco y me dijo, nosotros no somos una agencia inmobiliaria. Se nota porque estáis reteniendo. Lo peor del capitalismo es cuando retienen activos que necesita la gente. Lo peor es cuando la mala distribución de la renta o de la riqueza la retienen algunos y no se distribuye. Y la labor de una administración es distribuirla. En vez de echarnos los trastos a la cabeza, pongamos ideas encima de la mesa y consultemos con urna, por supuesto vinculante, como se hace en otras ciudades socialistas europeas, para participar la gente y en vez de tirarnos los trastos a la cabeza o citar a personas de las que yo he aprendido mucho, y si yo soy alcalde, por supuesto, se lo debo no tanto a mi formación, sino a la formación que me han dado mis antecesores como Eduardo Mangada. Gracias. A ver, Manuela, has hablado de construcción constante, de que el ayuntamiento ha de ser el núcleo de la igualdad. ¿Cómo el ayuntamiento puede ser un agente para resolver desigualdades? Me gustaría ver si puedes concretar un poco más. Y también la alternativa económica. Vale, querido moderador, yo haría primero una cierta reflexión sobre el modo en que está transcurriendo este debate, ¿no? Es posible que nos falte tantas ocasiones de debatir lo público que cuando llegamos a las elecciones hacemos como una especie de gran exposición, yo diría gigantesca, de todo lo que se nos pasa por la cabeza, mezclamos cosas. Yo sinceramente creo que el debate a mí me parece que no va por el camino de lo que debe ser un debate de reflexión racional, de análisis, de estudio, sino más bien volvemos a eso que a mí me parece tan terrible, de y tú más, y yo lo hice bien, y el otro de más allá. De verdad, es muy importante que en este momento en el que estamos en una situación crítica hagamos un movimiento transversal entre todos para de verdad revitalizar la democracia, sanearla. Sabemos que tenemos un terrible problema de corrupción. Bueno, en estos momentos es imprescindible que seamos muy racionales y que seamos de verdad demócratas. En esa medida yo creo que ha habido un momento en el que el debate se ha crispado y quizás se ha crispado por algo, y te digo con cariño, querido compañero de mesa, porque se tiene muy poca costumbre de aceptar críticas. Es decir, si habéis gobernado durante 25 años, es normal que tengáis... Es normal que haya muchas críticas porque ha habido mucho tiempo y es normal que tengáis muchas críticas y tenéis que tener esas espaldas anchas, esa contextura democrática necesaria para analizarlas, estudiarlas, etcétera. Bueno, yo creo que un debate no debe ir tanto por ideas, por una razón, porque ideas se nos ocurren a todos. Y entonces yo oigo, por ejemplo, lo que dices tú, Miguel, respecto, pues yo sobre los desahucios, bueno, tú sabes que nosotros también hemos dado lo que va a ser nuestro proyecto en relación con la manera para evitar parar los desahucios. Pero seguramente entre el tuyo y entre lo que dice Begoña y entre lo que pueda aportar otro más, podemos hacer algo todavía mejor entre todos. No se trata aquí de dar ideas, queridos amigos, se trata de señalar problemas. Yo creo que eso es lo fundamental. Que veamos los problemas que tiene esta sociedad, los problemas que tiene Madrid por una determinada política municipal que hemos tenido hasta ahora.
Entonces, yo ahí hay algo que quiero señalar. Yo creo que hay un gran sector, no digo que sea mayoritario, las urnas nos lo dirán, pero hay un gran sector de disconformidad con la política que ha llevado el Ayuntamiento de Madrid, porque en líneas generales podemos decir que ha sido una política de favorecer a muy pocos, mucho, a las grandes empresas, que han llegado realmente a ser casi las dueñas del ayuntamiento y a perjudicar a muchos pequeños intereses y a dejar muy desvalidos y en situaciones de verdadera vulnerabilidad a grandes sectores de nuestra sociedad. Y yo os quiero poner un ejemplo muy sencillo, y es el siguiente. Esa prisa tan enorme que a todos nos escandaliza para conseguir una financiación tremenda que va a tener los bancos que están implicados en la operación Chamartín, que van a subir sus balances porque se va a saber que van a poder construir, creo que parece que para el año 2018, nada menos que 17.000 viviendas, creo. ¿Esas prisas a qué vienen? Pues vienen, desde mi punto de vista así lo veo, porque se quiere proteger a un determinado sector de la sociedad. No digo un minoritario, son los que realmente tienen esa estructura de poder. Vale, se hará con buena intención, me pongo el mejor de los casos, pero es así. Y sin embargo os voy a dar unos datos ahora que si tuviéramos transparencia, pues no sería necesario que yo os lo dijera. Yo he estado hablando con los trabajadores sociales del ayuntamiento y me han contado la realidad actual. Como estamos ya en periodo electoral, mientras que, sin embargo, sí se aprueban estos proyectos que no hacen más que subir los balances de esas minorías, se han paralizado el pago de todos los pequeños cheques de la ordenanza de 26 de junio de 2013, que está pensada para pagar esas cantidades que son inaplazables. Esa beca de comedor, ese recibo de la luz, todo eso se ha paralizado. Y se ha paralizado en un momento que, sin embargo, se siguen manteniendo la aprobación de esos otros procesos, esos otros procedimientos. Y esto en un contexto, que os lo digo, que me ha pasado esta misma mañana, que he estado hablando con Cáritas Diocesana en un barrio de Madrid. La realidad es que como los expedientes de renta mínima tardan nada menos que 13 meses en resolverse, es decir, que para una persona pueda llegar a cobrar la renta mínima, pasan 13 meses por toda una serie de procedimientos que parece ser que a nadie le importan. ¿Qué está pasando? Pues quien está financiando al ayuntamiento es Cáritas, porque Cáritas Diocesana está adelantando el dinero que esas personas no pueden cobrar. Entonces, claro, eso es lo que hace que nosotros tengamos que decir que no queremos continuar con este procedimiento, no queremos continuar con un ayuntamiento que ha llevado a cabo una política de la que discrepamos totalmente. Entonces, me decía el moderador, ¿cómo pueden ser las alternativas? ¿Cuál es la alternativa que vosotros planteáis? Naturalmente, nuestra candidatura, desde un primer momento, ha dicho que la deuda hay que auditarla, hay que hacer una auditoría. Vale, por una razón. Y yo os voy a poner un ejemplo que yo creo que se entiende fácilmente. Imaginaros un club que cambia de directiva y va el club al restaurante y le dicen en el restaurante, mire usted, tiene usted aquí una factura y esa factura es de una cantidad enorme de euros del grupo anterior del club. Naturalmente aquella persona va a decir, a ver esa factura, enséñemelo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar algo de lo que ha pasado. Lo mismo que parece ser que la M30 estaba presupuestada en 1.000 y pico de millones, pues al final creo que fueron 7.000 o algo así, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que habrá que saber qué pasó, porque eso no está bien hecho, eso no está bien hecho. Como tampoco está bien hecho el que sean siempre las mismas empresas constructoras las que se están beneficiando de todo tipo de contratos. No solamente de construcción, sino las guarderías. Las guarderías las están haciendo las empresas típicas de la construcción, cosa verdaderamente sospechosa. Pero es que además, no es que lo diga yo, es que tenemos una resolución de la Comisión de Mercado y de la Competencia que sanciona al ayuntamiento, sanciona a las empresas, naturalmente, porque se han constituido un cártel de empresas que son las que están actuando. Y eso lo dice la Comisión, por supuesto, pero además lo digo yo porque como magistrada tengo muchas conversaciones con compañeros míos que están en lo contencioso administrativo y ellos me dicen muy claramente que prueba clara de que hay un cártel de empresas, de que hay empresas que se benefician, en que no hay procedimientos administrativos en contra de la asignación de los concursos por ninguno de las grandes compañías. ¿Por qué? Porque se ponen de acuerdo. Es decir, lo dice la Comisión de Competencia y lo dice el análisis de la jurisprudencia. Yo insisto mucho, en el ayuntamiento queremos poner un observatorio de la corrupción y ese observatorio de la corrupción nos va a ayudar a
interpretar todos estos procedimientos. Bueno, por tanto, hay que auditar la deuda, hay que ver cuál es la manera, efectivamente, de pagar lo que haya que pagar. A lo mejor no hay que pagar lo que no se deba pagar, claro que no, y habrá que hacer las acciones correspondientes para esclarecer todo esto. Pero es que aún así queda mucho dinero para hacer cosas, porque mi sorpresa ha sido que se está devolviendo una cantidad muy importante del ayuntamiento del presupuesto social. Se devuelve, no se gasta. Y de nuevo hablamos con los trabajadores sociales. Vosotros diréis que ¿por qué? Porque naturalmente una candidatura que trabaja fundamentalmente para la igualdad sabe muy bien lo que significan los derechos sociales. Y los derechos sociales están en los servicios sociales, no solamente en la sanidad y en la educación, que también. Bueno, pues se han devuelto muchas cantidades y nos dicen estos trabajadores que porque no se sabe gestionar, porque no se gestiona adecuadamente, porque la gestión del ayuntamiento es un desastre, porque no hay ninguna capacidad de coordinación, porque toda esa estructura adherida, que es prácticamente 90 o 100 directivos que están, digamos, impostados en una estructura de la función pública, ha hecho que los funcionarios pierdan capacidad de acción. Nosotros queremos que haya unos funcionarios diferentes, los funcionarios de siempre, pero en base a la capacidad directiva que tienen. Yo no sé si ustedes conocen que precisamente el Estatuto de la Función Pública, en el artículo 13, reconoce la necesidad de crear la categoría de funcionarios directivos. Esos funcionarios directivos somos los que nosotros queremos que estén en esas estructuras del ayuntamiento y que lo delimiten. Y entonces no pasará lo que ahora ha pasado. Y ahora vamos a lo que tú decías. Yo creo que hay que apostar por la industria. Claro que sí, porque si es que ya lo sabemos, ¿a dónde nos ha llevado el ladrillo? ¿Qué queréis? ¿Que digamos que se van a hacer 17.000 viviendas más? ¿Para qué? ¿Para que estén vacías? No, hay que ir a la industria. Y ahí sí que os digo, cuando hablemos de estas cosas es necesario ver qué ha pasado. A mí me ha parecido muy curioso cuando me he estudiado todo el plan de mejora de la empresa Emprende del Ayuntamiento de Madrid, ver que desde el 2013 se está diciendo, por ejemplo, que se va a hacer un plan especial de inversiones para Villaverde y hoy día no se ha hecho nada. Entonces, a mí eso sí lo que me preocupa muchísimo el que se digan cosas que no se hacen. Entonces, nosotros creo que sí, tenemos que recuperar, tenemos que ver esa estructura de industria que queda muy reducida, porque el plan del 97 aisló y la dejó prácticamente rodeada a unos pequeños pedacitos, y los que eran un poco mayores ya vemos lo que pasa. Es decir, que se dice, y además lo que se dice es correcto, yo lo he estado estudiando, la memoria de la empresa Emprende, pero claro, después esa memoria no tiene nada que ver con la empresa de las agencias de empleo. Yo he estado en las agencias de empleo y me han dicho lo que sucede, pues ¿qué es lo que ocurre? Que el ayuntamiento ha beneficiado a sectores privilegiados y no ha gestionado como debía gestionar toda la estructura, toda la capacidad que tiene para dar la satisfacción, los servicios, la sanidad, la educación que necesitan todos los ciudadanos de Madrid, no las grandes compañías, no las minorías que están ubicadas en el privilegio de una determinada sociedad. Nada más. Bueno, Carmen ha hablado de la deuda, que hay que auditarla, que habrá que saber qué pasó, y también de los contratos que tienen las constructoras, ¿no? Hasta de guarderías. En este sentido, quería preguntar, estoy desordenando un poco el turno de palabra, un poco para despistar a los ponentes. Quería preguntar a Raquel López, que ellos también hablan de auditar la deuda y hablan de contratos integrales. Quería preguntarle cómo... Porque he leído hace poco que comentabas que se pueden revertir este tipo de contratos. Quería saber cómo se puede hacer, ¿no? Si llega uno, se sienta con Florentino Pérez y le dice lo que hemos firmado no vale. Supongo que no es tan sencillo. Quería que nos explicaras un poco eso y al mismo tiempo también, ya que vosotros también estáis en contra de un modelo de ciudad muy basado en las infraestructuras y la vivienda, ¿qué alternativas hay para generar empleo? Has hecho muchas, así que luego no te quejes de que tardo. Ya. Bueno, lo primero, decir que es decepcionante, pues no sé, profundizar en el subsuelo, el nivel del debate,
y viniendo aquí, poniendo sobre la mesa una absoluta chulería que yo creo que el auditorio no se merece. Porque venimos a hablar de las soluciones que necesita la gente. Sí, porque no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada a que eso sea así. Y en cuanto a los contratos integrales, Izquierda Unida lleva, pues yo no sé cuantísimos años defendiendo que los servicios públicos tienen que ser públicos, tienen que ser gestionados desde lo público. ¿Esto qué es? Echar de la ecuación a las grandes constructoras de este país que se lo llevan crudo a costa de nuestros derechos. Y lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y tiene que ver con la ideología de esta fuerza política, porque yo creo que la ideología tiene que ser protagonista en la transformación de esta ciudad. ¿Cómo se revierten unos contratos que ha blindado muy bien el Partido Popular, sabiendo que igual no gobierna? Cuando digo blindado es que ha firmado a 8, 10 años, incluso 16 años, en Valdivia Gómez hay contratos hasta 2030 con grandes constructoras de este país, porque el Partido Popular sabe muy bien a quién beneficia y sabe muy bien lo que hace. ¿Cómo revertimos esto cuando hay una situación de deuda brutal? No tenemos dinero en el Ayuntamiento de Madrid. Y cuando además, yo personalmente os digo que no me da la gana volver a darle un euro de nuestros impuestos a ninguna constructora. No me da la gana porque hace falta todos esos recursos y cada uno de ellos para abordar una situación de emergencia social que ahora retomaré. ¿Cómo se hace esto? Pues mediante las sanciones, tomando a estos funcionarios a los que hay que dar protagonismo y que tienen que inflar a inspecciones todos los servicios públicos que no se están gestionando como viene en el pliego de condiciones. Y cuando lleguemos al 20%, las cosas habrán cambiado y estarán fuera. Y para eso hay que tener voluntad política, mediante un cuerpo de funcionarios que se dedique a inspeccionar, algo que ahora mismo lo está haciendo el Ayuntamiento. Porque ahora mismo le sale muy barato a las empresas incumplir. Le ha salido muy barato despedir trabajadores y le ha salido muy barato estar permanentemente teniendo en unas condiciones miserables las calles de Madrid. Hoy en la Ciudad de Madrid, gracias a la gestión del Partido Popular, todo está privatizado, pero todo. Los semáforos, el mantenimiento del río Manzanares, la limpieza, la jardinería, nuestros parques históricos, todo, absolutamente todo. Incluso nuestros muertos, porque os acordáis de que hace mucho vendimos la funeraria que era pública por 100 pesetas, eso lo hizo el Partido Popular y en el Gobierno estaba doña Esperanza Aguirre, la que nos atreve hoy a venir a hablar. Esa estaba privatizando hasta nuestros muertos. Así que, por supuesto, una pata fundamental de un gobierno de izquierdas tiene que ser la remunicipalización, la desprivatización de nuestros servicios públicos mediante la creación de una empresa de servicios, que tiene que ver con garantizar la estabilidad y la dignidad en el empleo y que tiene que ver con garantizar la calidad del servicio que se presta. Porque hoy por hoy 2 de cada 4 euros de nuestros impuestos se van a pagar a las grandes constructoras, que también están metidas en nuestras escuelas infantiles cuidando y educando a nuestros niños, porque Florentino también ya está en el negocio de las escuelas infantiles y hay que echarles, y eso es lo que van a hacer los vecinos y vecinas el día 24. Y claro, en la intervención del portavoz del Partido Popular se le ha olvidado mencionar los 4.500 desahucios que hubo en 2014 en la ciudad de Madrid. Se le ha olvidado mencionar que hay 120.000 niños que están en una situación de pobreza, que no son obesos, como dice su portavoz en la Asamblea, no son obesos, tienen una situación de malnutrición. Y mientras hay ese 20% de nuestros niños, 120.000, el Ayuntamiento destina 9.000 ayudas a estos niños y a estas familias. Y recortamos un 18% de la partida de servicios sociales, mientras estamos pagando desde el año 2008 7.115 millones de deuda más intereses. Porque la banca sí come, la banca no está obesa, siempre está delgada para el Partido Popular. Y esa es la situación de la Ciudad de Madrid, en la que además también se le ha olvidado decir al portavoz del Partido Popular que se dedican a vender por 2 pesetas patrimonio público a fondos buitre con familias trabajadores dentro. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular y por eso nosotros hablamos de que es fundamental que cambien las cosas después de 25 años. ¿Qué vamos a hacer con la deuda? Renegociarla y auditarla, ya se ha dicho, por supuesto, estamos de acuerdo. Y tenemos que apostar por otro modelo de ingresos y otro modelo de gastos. Ingresos, porque los necesitamos, porque necesitamos recursos. La Iglesia debe pagar por el IBI, por el IAE, por las plusvalías. Ya está bien de que no paguen, que paguen de una santa vez.
que paguen de una santa vez y todos mis respetos a aquellos que tengan fe en donde quieran. Pero a mí no me parece justo que Rouco tenga un ático y que no pague el IBI. Y que tengan pisos y no paguen el IBI, ni garajes, ni escuelas católicas, ni absolutamente nada. Justicia para todos. O que el Rich pues tampoco pague el IBI, porque todo hijo de vecino pagamos el IBI. Así que de ahí podríamos extraer muchísimo dinero, alrededor de 10 millones de euros al año. ¿Y por qué no implantamos una tasa turística que cobre a cada turista que pernocte en la ciudad entre 1 o 4 euros por dormir aquí? Pues ingresaríamos otros 30 millones de euros. ¿Por qué no reclamamos mediante una ley de capitalidad recursos para la capital de España? Porque estamos pagando con nuestros impuestos toda la recepción de turismo y de grandes eventos. Es decir, hace falta otra política de ingresos, otra política de gastos que tenga que ver con los intereses de las mayorías sociales y los intereses y la gravedad que hoy vive la ciudad de Madrid. No sé si te he contestado a todo. Sí. Sí. Ah, espera, que se me ha olvidado una cosita. Matizo una cosa. Es que no me resisto. ¿Cómo es posible que el portavoz del Partido Popular diga que a ellos no les gusta prohibir nada cuando todos los días oigo que hay que prohibir el derecho a manifestación y el derecho a la huelga? ¡Ole por la valentía! A ver, Begoña. De todo lo que has comentado antes, en cualquier caso, a mí me llama la atención lo que hablabas de la rendición de cuentas. No, había por aquí una pregunta de un asistente que decía que ¿ustedes van a cumplir todo? ¿En qué grado de cumplimiento se autoevalúan ustedes? También Manuel Carmena habló al principio de que se prometen muchas cosas y luego no siempre que se cumplen, ¿no? Y bueno, me gustaría que abundaras también, al margen de que tuvieras otra cosa, pero con el límite de tiempo que tenemos, ¿en qué sentido la ciudad puede ser más sostenible ambiental y económicamente? Bueno, pues en primer lugar quería aclarar algo que se ha dicho, y es que veréis que en la política de Ciudadanos y en la forma que queremos afrontar esta política en la que somos nuevos, nosotros no nos veréis menospreciando ninguna sigla, nos veréis pues reprochando acciones políticas, gestos, cosas que se han hecho que no nos gustan. Pero procuramos no entrar en el y tú más, como bien decía Manuela, yo creo que eso no nos lleva a ninguna parte, estamos todos hartos. Yo vengo de ser espectadora política hasta hace 2 días y algo que no me gustaba y me parecía profundamente desintegrador y profundamente erosionante de la democracia era justo ese gesto del y tú más. Bueno, vuelvo a decir que por eso no me veréis reprochando siglas, sino medidas. Hablábamos de la auditoría, por aquí han sacado la palabra auditoría y esto lo ligo a la consulta que me hacías sobre la sostenibilidad. Nosotros también pedimos una auditoría y cuando frecuentemente a lo largo de todas estas entrevistas se me ha preguntado ¿cuál sería tu primera medida como alcaldesa? Yo lo primero que digo es que haría una auditoría, pero no una auditoría de deuda, una auditoría en toda regla, de principio a fin. Porque entiendo que el gran problema que tiene el Ayuntamiento de Madrid a día de hoy es la falta de transparencia. Entiendo que todos los intentos que han hecho se han quedado en eso, en intentos, esas publicidades que hemos visto en la página web donde tratan de publicar pues, sus cuentas, pero de una manera muy gruesa, donde hay partidas que superan los 6 millones de euros y que prácticamente se acogen en gastos varios. Eso no es una contabilidad seria. Eso no nos lo permitiría a ninguna empresa que está en Madrid, todo lo contrario. Entendemos que el nivel de transparencia está íntimamente ligado con el nivel de compromiso y en este caso falta totalmente. ¿Qué le falta al Ayuntamiento de Madrid? Modernización. Nos tenemos que dirigir hacia una contabilidad de costes donde todos los ciudadanos podamos entender en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos el Ayuntamiento de Madrid. Yo quiero saber del IBI que me han subido, dónde se va cada euro que tengo que pagar. Por cierto, déjenme recordarle que el Ayuntamiento no ha bajado la deuda, la hemos bajado todos y cada uno de nosotros con nuestros impuestos. Hay que decir que esto es así. El IBI ha subido un 40%, pero se han sacado de la manga la tasa de basuras. De repente se sacaron la tasa del vado, que era a todas luces ilegal, y se declaró ilegal y la seguían cobrando. ¿Y cómo lo sé? Porque yo estos temas los llevaba en los despachos. He recurrido a la tasa de basuras para cientos de personas, he recurrido a la tasa del vado para cientos de personas. Hemos sufrido una ponencia de valores en el año 2011, señores, en el que se nos decía
por parte del Ayuntamiento, era el único ente que reconocía que nuestras viviendas habían aumentado de valor cuando los precios caían en picado. ¿Y todo para qué? Para recaudarnos, para ordeñarnos. Yo, personalmente, como madrileña, me he sentido ordeñada. Y ya no solo eso, se nos ha acosado. Madrid ha pasado a ser una ciudad hostil desde el punto de vista económico, a través de las multas. Cuando todos los ciudadanos en Madrid hemos sido multados por algo, y me incluyo, yo he sido víctima, bueno, no, he sufrido una multa de aparcamiento como todos nosotros, lo que nos tenemos que preocupar es, lo que tenemos que reflexionar es, ¿somos todos malos ciudadanos o simplemente las leyes no son suficientemente flexibles y pegadas a la tierra? No reconocen cuál es la vida real que llevamos a cabo todos los días los madrileños. No reconocen que hay determinadas profesiones que se dedican a las reformas que tienen que aparcar delante de un portal más de 4 horas porque tienen que pintar una casa. Yo creo que nos tenemos que dirigir hacia una flexibilización de la normativa que reconozca cuál es la realidad del Madrid actual. No solo eso, tenemos que dirigirnos hacia la simplificación. Yo sé que esto cuesta mucho decirlo, pero en Madrid tenemos tal proliferación de normativas distintas, de ordenanzas que conviven, aquellas de los años 50 y aquellas que se aprobaron el año pasado, que se contradicen entre ellas. A día de hoy es poco probable que usted pueda encontrar un ciudadano que pueda decir con garantías que está cumpliendo con la normativa, porque todo ese tejido de normativas que se vomitan diariamente lo único que hacen es desorientar al ciudadano. Entonces tenemos que pasar por un proceso de simplificación normativa y todo ello tiene que dar origen a la sostenibilidad económica. Porque en el momento que se haga una auditoría, como Dios manda, una auditoría de esas que tenemos que padecer las empresas privadas en muchos casos, vamos a poder saber qué partidas son grasa y qué partidas son músculo y erradicarlas. Y a partir de ahí, ¿de dónde vamos a sacar más dinero? Hablemos de los funcionarios. Era una pregunta que nos trasladabais y que a mí me ha parecido muy interesante. Es verdad, esos funcionarios de nivel 30 que antaño eran los primeros en el nivel de decisión por debajo del concejal y que ahora están sometidos a 4 puestos por debajo, ¿no?, en el nivel de decisiones. Y esas personas que preceden a ese funcionario de nivel 30 técnicamente preparado, aquel que ha superado un concurso basado en la capacidad, el mérito, bueno, esa persona técnicamente preparada tiene que soportar que haya 4 personas por encima de él puestas prácticamente a dedo, que intervengan en ese nivel de decisiones, que no solo asesoren, sino que decidan. No podemos entender que con esa prolijidad de personas puestas por encima, aquellas personas que son perfectamente, que habría que auditar realmente su desempeño de puesto de trabajo para ver su nivel de productividad, creemos que por esa vía también podemos aumentar claramente los ingresos, reduciendo, permitiendo que el funcionario haga lo que tiene que hacer, que es realmente el que permite la gobernabilidad y el que nos explica a los políticos cómo, porque nosotros tenemos claro el qué, pero dejémonos de intrusismo. Un político no está para decir cómo, es un técnico el que tiene que explicar los cómo, ¿no? Los políticos no tienen que meterse a técnicos, aunque algunos técnicos ahora nos estemos metiendo en política, en la revancha. A partir de ahí, la sostenibilidad medioambiental, hay que tratar el tema del transporte. Cuando por aquí dicen que no ha caído en picado algunos servicios, bueno, será que no lo usan, porque personalmente yo lo uso y la frecuencia del transporte, tanto de los autobuses como del metro de Madrid, ha caído en picado. Hace nada pasaban cada 2 minutos y ahora pasan cada 5 minutos, no nos engañemos. Esto es así. Y además, no olvidemos que el transporte también vertebra y es lo que va a permitir que esos barrios a los que apelábamos más allá de la M30 vuelvan a tener oportunidades. Así que transporte, sostenibilidad, responsabilidad presupuestaria y ser tan rigurosos en el gasto como lo seríamos en nuestra propia casa. Bien, recordemos que el Ayuntamiento tiene competencias en el autobús y la comunidad en el metro, con lo cual ahí habría que... Sí, pero sin embargo, con respecto al IBI, por ejemplo, a mí también me lo han preguntado que si pondría el IBI en las iglesias y yo digo, pues es que desde el municipio nosotros no tenemos competencia para poner el IBI a las iglesias. Eso, como usted sabe, en el Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, regulador de haciendas locales, se queda el Estado de alguna manera con esa competencia, así que por mucho que yo quiera, no puedo entrar a ponerlo. Bien, David Ortega, a ver, cuéntanos un poco al hilo de todo lo que estamos hablando, ¿qué posición tenéis sobre los contratos integrales? ¿Qué posición tenéis sobre otro tipo de cosas? Vamos a ver, yo creo que hay que matizar algunas cuestiones o precisar algunos temas. El Ayuntamiento de Madrid
tiene un presupuesto de 5.000 millones de euros. Es la sexta o séptima administración pública más potente de España. Pagamos unos gastos financieros de cerca de 200 millones de euros al año. Tenemos una deuda de 7.000 millones de euros, que ahora mismo se ha reducido a 6.200, no un 40%, ha pasado de 7.000 a 6.000 millones de euros. Somos la capital del continente más endeudada. No hay otra capital en Europa que tenga esta deuda. Y realmente no tenemos unos servicios públicos excepcionales. La experiencia de Unión Progreso y Democracia en nuestros 4 años es que no sobra nuestro dinero, no sobra, pero hay dinero. Claro que hay dinero y hay que decir las cosas claras. El problema del Ayuntamiento de Madrid, aparte del modelo de ciudad, es un problema de gestión. Y lo podemos discutir ahora, Íñigo, con todo respeto y con todo cariño, por supuesto. Pero es que en el Ayuntamiento de Madrid se tiran cientos de millones de euros. Y públicamente hago esta afirmación. En el Ayuntamiento de Madrid se tiran cientos de millones de euros. Y eso es lo que Unión Progreso y Democracia quiere cambiar, con una forma muy sencilla y muy clara. Por ejemplo, cítame ejemplos, David. Claro, en swaps es una cosa muy técnica, ¿no?, para evitar la subida del Euribor. En 8 productos swaps que ha cogido el Ayuntamiento de Madrid hemos tirado a la basura 150 millones de euros. Dios mío de mi vida, lo que se puede hacer con 150 millones de euros. Sentencias condenatorias. Mala gestión del Ayuntamiento de Madrid, por intereses de demora, por expropiaciones, por mala gestión. 100 millones de euros todos los años, solo en el área de Hacienda. En el resto, simple y llanamente, no se sabe. Dicho por el Coordinador General de Hacienda, no se sabe. O sea, ¿qué dinero? ¿El dinero de quién? De todos nosotros. Es un tema muy importante. Asesores. Gente puesta a dedo. Una de las batallas de Unión Progreso y Democracia. Nosotros propusimos simplemente una cosita muy sencillita. Consejeros técnicos y asesores técnicos de distrito. Simplemente con quitarlos son absolutamente prescindibles. Nos ahorramos 3 o 4 millones de euros. La oficina de la alcaldesa Ana Botella, con todo respeto, pero es un dato que está ahí, que se ha montado hace 2 años, nos cuesta 2 millones de euros al año. ¿Es necesario? Cuando tiene 24.000 funcionarios y 4.000 laborales a su disposición. Hombre, podrá necesitar 5, 6, 7, quizás no tantos. ¿Se puede ahorrar? Claro que se puede ahorrar. Nosotros tenemos 2 propuestas de estructura y de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Si es un tema de gestión, por favor, vamos a decir las cosas claras. Es un tema de gestión, se puede gestionar muchísimo mejor. El IBI, por poner un ejemplo del IBI, voy a coger una década. Del 2003 al 2013, el Ayuntamiento de Madrid ingresaba 400 millones de euros a ingresar 1.200 millones de euros. 3 veces más. Y la plusvalía, en los 2 años de gobierno de la señora Botella, se ha multiplicado por un 85%. Un 85%. Vamos a decir las cosas claras. Es un problema de gestión. ¿Es fácil? No digo yo que sea fácil. Tenemos una deuda, pero se puede gestionar muchísimo mejor. Inversiones, vamos a hablar de inversiones y lo que pretende Unión Progreso y Democracia. A partir de 1 millón de euros, tú tienes que tener un plan de viabilidad. Esto ha sido una tomadura de pelo. Es que tenemos una rotonda a ninguna parte, que nos ha costado 3 millones de euros en la calle Mequinenza. Pongo ese ejemplo. Tenemos un centro de interpretaciones en el Manzanares que nos ha costado 2 millones de euros. Cerrado. Y el faro de Moncloa, que lo abrieron ayer, lo han tenido que cerrar porque entraba con el ascensor. 9 millones de euros. ¡Qué caro nos ha salido! O 50 millones de euros en la nave Boeticher, la catedral de las nuevas tecnologías. Sí, me parece muy bien esa inversión, pero lleva 8 años parados. El Centro Internacional de Convenciones, ya se ha dicho, lo hemos discutido, los 35.000 metros cuadrados más caros del continente. 100 millones de euros más el mantenimiento. Por no hablar del centro acuático, por no hablar de Caja Mágica, por no hablar del Palacio de Cibeles. Me salen 1.000 millones de euros. Me salen 1.000 millones de euros. ¿Es un problema de gestión? Sí o no. ¿Que hay inversiones, Íñigo, que han estado bien? Claro, por supuesto. Si no, es que es para matarnos, todos. ¿Hay inversiones que han estado bien? Sí, Íñigo, claro que sí. ¿Madrid-Río ha estado bien? Madrid-Río ha estado bien. La Plaza Oriente ha estado bien. La M30. Vamos a hablar de la M30 un segundito. ¿Qué es lo que UPyD quiere cambiar? Y son las propuestas que Unión Progreso y Democracia quiere cambiar. ¿Cuál era el presupuesto inicial, Íñigo? 1.700 millones de euros. ¿Cuál era el presupuesto final? 4.500 millones de euros. ¿Quién se lleva el mantenimiento de la calle 30? En un 80% el Ayuntamiento de Madrid, pero en un 20% las 3 constructoras de siempre, que se dan a sí mismas los contratos de mantenimiento. No, hombre, no. Eso es una vergüenza. Eso es una absoluta vergüenza. Y eso tenemos que cambiarlo.
Por no hablar de lo típico que siempre habla UPyD, que somos en esto muy pesados, pero bueno, es un gesto, los coches oficiales. ¿Cuántos coches oficiales había en el Ayuntamiento de Madrid? Que tenía coche oficial todo el mundo. Eso hay que cambiarlo. Entonces, simple y llanamente, la propuesta de Unión Progreso y Democracia, una gestión eficaz, una gestión responsable. Y, por favor, en los altos puestos directivos del Ayuntamiento de Madrid, mérito y capacidad. Podríamos dedicar un monográfico al Madrid Arena. Podríamos dedicar un monográfico al Madrid Arena para ver las personas responsables qué pasó en el Madrid Arena. Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de enfermería, desde el punto de vista de urbanismo, desde el punto de vista de los altos responsables de la Policía Municipal. Por cierto, que el inspector jefe le tuvieron que cesar después de 2 años nosotros detrás de él y le han puesto un puesto, no hay dinero, pero resulta que le han creado un puesto de Relaciones Internacionales de la Policía Municipal. Manda narices. Manda narices. Entonces, vamos a ver... Bueno, y García Grande, el coordinador general de seguridad también, ha aparecido recolocado también. Entonces, sobre el dinero, no sobre el dinero, ¿hay dinero en el Ayuntamiento de Madrid? Nuestro dinero. Claro que hay dinero. Lo que hay que hacer es una gestión responsable y, sobre todo, y con esto concluyo, moderador, que me estoy pasando. Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Por favor, vean los hechos. Aquí todos decimos palabras preciosas, todos. Pero luego hay que ver lo que ha hecho cada uno en su pequeño ejemplo. Muchas gracias. Pues nada, vamos a contestar lo mucho que se ha dicho. A ver, empiezo de atrás para adelante. A ver, David, coches oficiales. Mira, yo cuando llegué a la Asamblea de Madrid teníamos derecho los portavoces a tener un coche oficial. Es cierto que renunció UPyD, renunció el Partido Popular. ¿Sabes lo que le costó a Izquierda Unida y al Partido Socialista renunciar al coche oficial? Pues prácticamente toda la legislatura. Se les tuvimos que obligar a quitarlo porque no querían. O sea, esa es la pura realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos en una tremenda crisis económica y los responsables políticos tenemos que dar ejemplo. Pero mira, en el tema de los asesores, a mí me parece que la coherencia es una virtud en un partido político. Y, sinceramente, Juan Ignacio Prendes, el que teníais en Asturias, un parlamentario en el Parlamento asturiano, 6 asesores, y no renunciasteis a ellos. Por tanto, me parece muy bien. Yo también comparto que hay que reducir este tipo de cuestiones. De hecho, durante esta legislatura, en el Ayuntamiento de Madrid, mandato, porque el Ayuntamiento de Madrid no legisla, la alcaldesa ha reducido un 30% los asesores y los puestos de confianza. En el grupo municipal, desde luego, el que tiene más asesores no es el Partido Popular, creo que es el Partido Socialista. Esa es también la realidad. En cualquier caso, sinceramente, yo creo que son exigencias que hacen los ciudadanos y tienen que ver que, igual que ellos están sufriendo la crisis económica, pues nosotros también tenemos que dar ejemplo. Yo cuando llegué a la Asamblea y me enteré de cuánto costaba el coche oficial que yo tenía, me asusté. 120.000 euros, 2 conductores a tiempo completo, más lo que costaba el coche. Y voy tan feliz en una moto, y he venido aquí y a cualquier sitio. Y no me ha pasado absolutamente nada. Pero, en fin, yo creo que en eso pues todos tenemos que dar ejemplo, pero también todos tenemos que ser coherentes. Como se ha cuestionado el tema del Ayuntamiento, yo los datos que tengo es que la deuda a finales de 2015 en el Ayuntamiento de Madrid serán de 5.093 millones de euros, que la vamos a haber reducido casi un 40%, prácticamente un 40%. El pago a proveedores del Ayuntamiento de Madrid está en 22 días. En el 2012 tardábamos 260 días. Yo no sé si muchos ayuntamientos pueden decir lo mismo. Hemos reducido el gasto corriente, ese que muchas veces pues, es superfluo o no es absolutamente imprescindible, en 500 millones de euros. De tener un déficit de 598 millones de euros en el año 2011, ya sé que gobernaba el Partido Popular, hemos pasado a tener este año un superávit, en 2014, perdón, el año pasado, de 1.294. De tener un remanente de tesorería negativo de 876 millones, hemos pasado en este año a tener un remanente de tesorería positivo de 369 millones. Y eso, además, lo hemos conseguido estando en el ranking tributario, que ahora le contesto a Begoña, entre las ciudades más bajas de España. De las 7 grandes ciudades que hay en España, Madrid es la número 6. Por tanto, seguimos teniendo, a pesar de la subida fiscal, que yo no la voy a negar, que es una realidad, y que desde luego Esperanza Aguirre, que por cierto no está aquí hoy, está su número 2, pero se ha comprometido públicamente en debatir cara a cara, face to face, con todos los candidatos de esta mesa. Por tanto, tanto miedo no les tendrá. Y yo creo que los ciudadanos seguro que van a agradecer ese debate cara a cara, sinceramente, creo que lo van a agradecer. En ese ranking tributario, Madrid está donde está.
Y bueno, pues nosotros, evidentemente, en nuestra propuesta electoral lo estamos diciendo perfectamente claro. Nosotros siempre hemos dicho en el Partido Popular, y desde luego Esperanza Aguirre siempre lo ha dicho, que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Eso no quiere decir que no haya que pagar impuestos. Claro que hay que pagar impuestos y yo los pago muy gustosamente para que haya unos servicios públicos de calidad y para que se atienda a las personas con menos oportunidades o que lo pasan peor. Yo los pago y todos los pagamos muy a gusto, pero donde es más productivo, donde crea más empleo y más riqueza, de acuerdo. Por eso vamos a hacer una propuesta de reducción de impuestos, pero ahora que lo podemos hacer, es que vuelvo a repetir, es que parece que se nos ha olvidado que venimos de una tremenda crisis económica donde muchos ayuntamientos y muchas administraciones públicas, curiosamente gobernadas por la izquierda, no sé si alguna habrá gobernada por el Partido Popular, pero creo que la inmensa mayoría han sido ayuntamientos socialistas y comunistas, pues en fin, claro que sí. Ayuntamientos que están en la quiebra, claro que sí, por pensar, como decía Carmen Calvo, que el dinero viene del cielo, crecen los árboles. No, el dinero sale del bolsillo de los ciudadanos y nosotros nos comprometemos, porque es verdad que en Madrid se ha hecho un esfuerzo fiscal importante, a rebajar el IBI a su mínimo tributario, el 0,4%, a bonificar mucho más a las familias numerosas, llegando hasta el 90%, a la bajada de valores catastrales, que es verdad que se han actualizado. El catastro no depende del Ayuntamiento de Madrid, depende de la Administración General del Estado, pero es cierto que la revalorización catastral ha hecho que ahora mismo muchos ciudadanos, en muchos impuestos, plusvalía, también en el IBI, estén pagando un valor que no tiene sus propias casas, y eso hay que reconocerlo, y por tanto vamos a pedir esa revisión catastral para que el valor del catastro se lleve otra vez al año 2011, que fue cuando se hizo la última ponencia de valores, ¿no? También vamos a bajar el impuesto de plusvalía por debajo del 25%, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es decir, hasta ahora pues prácticamente no se ha recaudado porque la actividad económica estaba muy parada, pero evidentemente ahora que se está recuperando la situación económica, que esa es una realidad que algunos no quieren ver, pero España está saliendo de la crisis gracias a los gobiernos del Partido Popular. Eso a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero es la pura realidad. Ahora estamos en condiciones precisamente de ayudar a esa reactivación económica, también bajando el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que lo vamos a bajar al 3,5% y, si podemos, al 3%. En fin, esas son las medidas que vamos a hacer en materia tributaria. A mí me ha sorprendido, porque yo creo que con Ciudadanos creo que compartimos bastantes cuestiones, pero en materia tributaria es verdad que a mí me ha sorprendido. Hombre, esto es un debate, creo yo, ¿no? Sí. Me ha sorprendido lo del IBI proporcional a la renta, que en algún momento me ha parecido escuchar a la candidata de Ciudadanos. Eso no puede ser, el IBI no puede ser proporcional a la renta, pero gracias a Dios no lo puede ser porque la Ley de Bases de Régimen Local no lo permite, porque si lo permitiera, al final, si fuera proporcional a la renta, ¿quién paga renta en este país? Las personas que tienen una nómina. Yo no creo que esa sea la fórmula de ayudar a las clases medias y a los sufridos ciudadanos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar el IBI, bajar al 0,4% y se acabó. Y luego, sí me gustaría también contestar a otras cuestiones. A Raquel López, sinceramente, yo es que ese discurso que hace la izquierda más radical, ¿no? Gracias. Pues es verdad, yo lo siento. Yo estoy de acuerdo, me gusta más el discurso de Manuela Carmena, sinceramente. En ese sentido me parece más respetuoso, por lo menos. Porque eso de que en el Partido Popular todos somos los amigos de los grandes capitalistas, las grandes empresas, en fin. Yo no sé si en la Ciudad de Madrid hay un 50% de masoquistas, que son los que vienen votando al Partido Popular. Seguramente en estas elecciones a lo mejor no serán tantos, pero yo creo que no. El Partido Popular es el partido de las grandes clases medias, también de los trabajadores, que es la inmensa mayoría de los que nos votan. Los 11 millones de españoles que nos han votado, en su inmensa mayoría ni son grandes fortunas, ni ricos, ni capitalistas. Yo sé que eso molesta mucho a la izquierda, pero es la pura verdad. El Partido Popular es el partido del padre de Monedero, efectivamente, que vota al Partido Popular y que intenta que su hijo vote al Partido Popular. Porque es un señor que lleva toda la vida trabajando, sacando su familia adelante, sacando a sus hijos. Ese es el partido, o esos son los votantes a los que representa el Partido Popular. Y si en algún momento alguien del Partido Popular no ha representado a esa gente, desde luego, para mí, no forman parte del Partido Popular. Eso que quede absolutamente claro. Y bueno, yo también, como no todo van a ser controversias, con Begoña sí quiero coincidir en el tema de la transparencia. Yo creo, sinceramente, que el tema de la corrupción es un tema muy importante, ¿no? Y nadie lo va a negar. A mí me avergüenza, lo he dicho antes, a mí me avergüenza. Pero miren, por favor, a mí me parece... Por favor.
La corrupción no tiene color político. El que quiera pensar eso... No, favor, efectivamente. Por favor, vamos a dejar hablar. Venga. El señor Monedero todavía no ha justificado de dónde ha traído esos 425.000 euros que le ha pagado el gobierno venezolano. Todavía no lo ha explicado, efectivamente. La corrupción no tiene color... Pero ya en serio, vamos a respetarnos, vamos a respetarnos. La corrupción... Vale. Vamos a seguir. Venga, va. A ver. Oye, esto es un debate, ¿no? Si estuviéramos a lo mejor en Venezuela, pues esto no pasaría, pero estamos en España, gracias a Dios, ¿eh? Lo digo porque a María Corina Machado le partieron la nariz en el Parlamento venezolano y no se enteró nadie, porque la única televisión que lo retransmitía era la televisión pública. En España, afortunadamente, tenemos un país donde podemos discrepar. Si yo yo entiendo que mucha gente que está aquí no esté de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero en fin, intento explicarme. Eso es la democracia. Escuchar y luego el 24 de mayo cada uno vota lo que considere en conciencia mejor. Esa es la democracia, ¿eh? En fin, vamos a lo que vamos. Estoy de acuerdo en que la corrupción para mí no tiene color político, solo tiene el color del dinero. Es una frase que he dicho muchas veces. Y solo tiene también pues la crisis moral y de valores que existe en la sociedad. Sinceramente creo que en España hay una tremenda crisis de valores. Creo que todo lo malo que nos está pasando viene de ahí. Sinceramente, y esa crisis moral y esa crisis de valores ha hecho que muchas personas en unos partidos y en otros partidos, también en la sociedad, porque la corrupción también está en la sociedad, hay mucha gente que tampoco paga impuestos, hay mucha gente que también engaña a la administración. Es decir, no seamos ingenuos, no seamos maniqueos pensando que aquí todos somos buenos o malos en función del color político. Esa es la realidad. Y lo que tenemos que hacer es luchar contra la corrupción y luchar con medidas que la prevengan. Por ejemplo, la transparencia. Que a mí me parece, sinceramente, que es una autocrítica que yo me hago y es una propuesta que vamos a llevar en nuestro programa electoral. Sinceramente, creo que el dinero público, los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se gasta hasta el último euro. Y desde luego el Partido Popular, si tiene la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones, vamos a publicar cómo se gasta absolutamente hasta el último euro del presupuesto público. Lo ha dicho la candidata, desde sus gastos de representación, siguiendo el ejemplo de Boris Johnson, que esas sí que son democracias avanzadas. El alcalde de Londres tiene en su página web dónde se gasta hasta la última peseta de su presupuesto, del café que invita, de la comida, del viaje. Pues también lo vamos a hacer en el Ayuntamiento de Madrid, hasta el último euro de un contrato público. Nosotros realmente sí creemos en unos ciudadanos que controlen el gasto público, que controlen a sus representantes políticos y que de verdad pues sean capaces de auditar, que convirtamos a los 3.200.000 madrileños en auditores del gasto público. Eso lo vamos a hacer, estamos muy ilusionados en esta idea. Yo estoy convencido que este va a ser un tema donde a lo mejor va a haber consenso político, cosa que sería muy positivo, porque no en todo vamos a tener que disentir, ¿no? Y en fin, es que claro, simplemente también decir sobre el tema de la Iglesia, que me gustaría saber si todos esos comedores sociales que tiene la Iglesia, ese más de 500% de actividad social y de ayuda a los necesitados que hace la Iglesia, si también a esos les vamos a cobrar el IBI o no les vamos a cobrar el IBI. Porque la Iglesia en este país, por lo menos la Iglesia en la que yo creo, yo soy católico y creo en una Iglesia al servicio de los más necesitados. Hace una grandísima labor social y ya está bien de demagogias y anticlericalismos, porque esa igualdad que hoy defendemos y que es patrimonio de todos, el primero que la defendió fue Jesucristo. Eso no se nos olvide. Bueno. Y tenía más cosas que contestar, porque pero se han dicho es muchas que, cosas. Sí, pero es que se alarga todo, sí. A ver, acaba de llegar una pregunta, al hilo de lo que decía también, bueno, de los guiños que hacía Íñigo. De la operación Campamento no he hablado, lo siento, perdóname. Da igual, luego hablamos. Enrique de Luna, Ciudadanos. Hay una pregunta de David Friedman para Begoña Villacís. Dice, si el resultado de las elecciones así lo propicia, ¿apoyará la continuidad del PP en el Ayuntamiento? Vale. Aprovechando que tengo el turno de palabra, me gustaría contestar en primer lugar a lo que ha comentado. Bueno, como ha dicho Carmen antes y se ha dicho por todas partes, de verdad, no nos lancemos el derechazos e izquierdazos, es que no nos llevan a ninguna parte, vuelvo a ello. Con respecto al sufrimiento fiscal de los madrileños, siempre se dice que está pues,
en el Ecuador, que está en el número 6, pero esos datos de verdad que no nos engañen porque son absolutamente engañosos. Tienen que ver con el coeficiente que se utiliza, cómo se escala ese coeficiente y no tiene en cuenta el valor catastral. Por tanto, os puedo decir que los madrileños estamos entre los 3 que más pagamos de toda España, si se tiene en cuenta que nuestros valores catastrales son de los más altos. Con respecto a la ponencia de valores, os voy a decir lo que se encuentra uno cuando recurre, por ejemplo, con el catastro o cuando recurre contra el Ayuntamiento de Madrid. Se encuentra constantemente con un ejercicio de despotismo. Porque yo he recurrido a la ponencia de valores para mí, para muchísimas personas, que cada uno tenía, pues unos tenían ojos de color azul, unos tenían unos elementos comunes de 20 metros y en la ponencia parecía que tenían 10 metros, otros... Había muchísimos errores. Desde el punto de vista técnico era una chapuza, desde el punto de vista de cuantificativo también era una chapuza, y siempre te resolvían con el mismo párrafo. Es decir, les daba igual lo que tuviesen los ciudadanos que decir, porque siempre respondían con el mismo párrafo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo único que buscaban era recaudarnos. Cada vez que haces una reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Madrid, cada vez que reclamas por una tasa de basuras, porque simplemente el ciudadano te dice que es que no tiene ningún contenedor cerca, cada vez que reclamas por una tasa de lavado que dice, pues es que yo ya no tengo garaje, situaciones con las que yo me he encontrado, el mismo párrafo del Ayuntamiento de Madrid, pasando totalmente de ciudadano y abocándole a un contencioso administrativo en el que se va a tener que gastar, ahora ya tasas no, pero hasta hace poco tasas, abogado y procurador. Eso de alguna manera es un régimen que sinceramente nosotros queremos venir a cambiar. Para venir a cambiar las cosas, yo no dejo de estar, ahora mismo que debería estar con mis hijas, figure usted la hora que es, que además la canguro se me da a las 10 y no sé cómo me lo voy a montar, la verdad. No dejo de estar con mis hijas, no dejo una profesión que a mí personalmente me encantaba para que las cosas sigan igual. Entonces, aquí no va a haber pacto por sillas, esto ya se lo puedo garantizar, y lo que sí que va a haber es pactos por reformas. Y aquí me gustaría acabar todo esto con un mensaje bastante positivo, porque he encontrado bastantes puntos de encuentro con bastantes formaciones, ¿no? que antes comentábamos. Las escuelas infantiles, lo he escuchado por ahí. Yo me sumaría a esto y creo que somos varios aquí los que nos sumaríamos a esto. Las bajadas de impuestos, también hemos dicho varios y somos varios los que nos sumaríamos a esto. La ponencia de valores, los asesores y los puestos de confianza. Yo creo que nos deberíamos estar felicitando porque estamos dispuestos a dialogar y a llegar a pactos realmente por cosas que interesen a los ciudadanos. O sea, ya no interesa a la gente que nos peleemos, que uno suba el tono, que otro le conteste, cuál es más ágil, ¿no? Respondiendo, cuál insulta mejor, quién es más grácil. Eso ya se ha pasado de moda. De verdad, si lo que las personas van a querer, y gracias al resultado que vamos a estar valorando el día 25 de mayo, es que nos sentemos a dialogar y a llegar a ser capaces de llegar a pactos, ¿no? para sacar cosas adelante. Y ya por último, déjeme que le conteste al tema del IBI. Yo lo que digo, el IBI es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque es un impuesto ciego. El problema de muchos impuestos en Madrid y en España es que son impuestos estancos que no tienen ojos para ver la situación de esa economía familiar. El IBI, por ejemplo, el IBI tiene en cuenta cuál era la capacidad económica de una familia cuando compró la vivienda. Podía haber sido hace 20 años, podía haber sido una persona que a día de hoy es pensionista, pero que hace 30 años le iba muy bien. Podía ser de una familia que estuviese con todos los miembros trabajando y que a día de hoy estén todos los miembros en paro. Entonces, desde Ciudadanos lo que proponemos es introducir en el IBI medidas de bonificación, no es exactamente el término, porque sería una especie de subvención progresiva para reconocer 2 tramos para atender las situaciones de las personas que tengan a todos sus miembros en paro o incluso queremos elevarlo al 75% del IPREM, del índice del IPREM concretamente, de la unidad familiar, y queremos también pues, ser conscientes de que a día de hoy para pagar un IBI una viuda se deja una pensión. Entonces, eso sí técnicamente es posible, ten a buen seguro que lo hemos desarrollado, que lo vamos a llevar a cabo y yo creo que lo que tenemos que buscar es que la gente pueda cumplir con sus obligaciones fiscales, que pueda cumplir con toda esa maraña de normas que antes comentábamos. Así que no sé si el tema de pactos ha quedado claro, pero lo que me gustaría volver a... No mucho, en realidad. Vale. Pues quien quiera atenderlo es claro. O sea, yo me voy a encontrar muy cómoda en la oposición, por una sencilla razón, porque llevo haciendo la oposición al Ayuntamiento de Madrid toda mi vida, no tengo ningún problema. Es decir, yo no dejo todo lo que estaba haciendo para, sinceramente, permitir que las cosas continúen en el mismo estado que nos la estamos encontrando. ¿Ya?
Pues no puedo ser más clara. No puedo ser más clara. No. Vamos a ver. Sabéis, vuelvo a decir nuevamente lo mismo. Nosotros tenemos unas líneas rojas que son infranqueables. Nosotros no entramos a pactos de gobierno, nosotros entramos a pactos de reforma. Es decir, yo no me sumaré a un pacto para tener un puesto en el gobierno. Yo me sumaré posteriormente a pactos para alcanzar las reformas que nosotros queremos promover. Y yo creo que esto, ya no puedo ser más clara, porque lo he dicho. Y, a ver, espero que esto se lea como tiene que ser leído. Perdonad, es que tengo muchísimo calor. Que tiene que ser leído. Y es que nosotros para lo que entramos es para cambiar las cosas. Muchas de las personas que estamos en mi equipo, que tenemos una ilusión, bueno, que nos permite dejar todo lo que teníamos, llegar, pues no estimulado por puestos, no estamos cobrando nada ninguno de nosotros, acudimos con nuestros portátiles de nuestra casa, también con nuestro tupper, nos estamos vaciando en este proyecto. Y yo creo que todos lo hacemos movidos por la ilusión de que las cosas cambien, no de que continúen igual.